Hay novedades importantes en el mercado de fichajes del Real Madrid y esta vez el nombre que aparece sobre la mesa es el de Manu Koné. El centrocampista francés vuelve a estar relacionado con el conjunto blanco y la situación tiene un detalle fundamental. Su llegada no sería independiente de lo que ocurra con la actual plantilla del centro del campo madridista. Antes de entrar de lleno en todo lo relacionado con Manu Koné, quiero que me dejéis vuestro apoyo en este vídeo. Si sois madridistas y queréis estar al día de todo lo que sucede alrededor del Real Madrid, dadle a like y suscribíos al canal. De esa manera apoyáis muchísimo el contenido y sobre todo, no os perdéis ninguna de las novedades que puedan producirse en estas últimas horas del mercado. Porque el nombre de Manu Koné no aparece por casualidad. El Real Madrid está siguiendo su situación y el futbolista gusta dentro del club, especialmente por las características que puede aportar en la zona central del campo. Sin embargo, hay una condición bastante clara para que esta operación pueda avanzar. Tendría que producirse una salida en el centro del campo. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante. Manu Koné tiene actualmente 25 años y ya cuenta con una experiencia importante al máximo nivel. Es un futbolista que conoce perfectamente el fútbol europeo de élite y que, además, ha tenido protagonismo con la selección francesa. En el Mundial tuvo minutos importantes y llegó a ocupar un papel relevante en la estructura del equipo francés. Su perfil es bastante reconocible. Estamos hablando de un centrocampista fuerte físicamente, agresivo en la recuperación y con capacidad para recorrer muchos metros. No es el típico mediocentro que permanece constantemente delante de los centrales esperando recibir el balón. Koné tiene tendencia a avanzar, participar en zonas más adelantadas y aparecer en diferentes espacios del terreno de juego. Eso hace que pueda recordar, en determinados aspectos, tanto a Eduardo Camavinga como a Aurelien Tchouaméni. Y precisamente ahí aparece una de las grandes dudas que genera su posible llegada al Real Madrid. Porque si analizamos la plantilla actual, el club ya cuenta con centrocampistas franceses con características relativamente parecidas. Por eso, aunque Manu Koné sea un futbolista interesante y tenga cualidades que pueden resultar útiles, la pregunta no es solamente si es bueno. La pregunta realmente importante es si es el jugador que necesita el Real Madrid. Y ahí mi opinión cambia bastante. Koné tiene una buena capacidad para recuperar balones, es potente en los duelos y sabe progresar con la pelota. También posee un nivel de precisión elevado en el pase y puede participar en la circulación con bastante seguridad. En determinados momentos incluso tiene la capacidad de romper líneas mediante conducción y aprovechar los espacios que encuentra delante de él. Pero no estamos hablando de un organizador puro. No es ese centrocampista capaz de recibir constantemente entre líneas, controlar el ritmo de un partido y transformar completamente la manera en la que el equipo construye sus ataques. Tampoco es un futbolista que vaya a aportar un perfil completamente nuevo respecto a lo que ya tiene el Real Madrid. Y esto es precisamente lo que me genera cierta frialdad con esta posibilidad. Porque si el Real Madrid pierde a uno de sus centrocampistas franceses, especialmente si fuera Tchouaméni, entiendo perfectamente que Manu Koné pueda aparecer como una alternativa lógica. Por características, edad, nacionalidad, experiencia y posición, encaja bastante bien dentro de la planificación que el club ha seguido durante los últimos años. Pero una cosa es que encaje y otra muy diferente es que sea la mejor opción. Si Tchouaméni termina abandonando el Real Madrid, yo personalmente buscaría un jugador que cambie un poco el perfil del centro del campo. Alguien capaz de aportar algo que actualmente no existe en la plantilla. Un futbolista que introduzca otra forma de interpretar el juego, otra capacidad para distribuir, otro tipo de movimientos y sobre todo otra personalidad con el balón. Porque si cada vez que sale un centrocampista francés el club busca otro jugador francés de características similares, al final puedes terminar simplemente sustituyendo una pieza por otra sin modificar realmente las virtudes y los problemas de la medular. Y el Real Madrid, desde mi punto de vista, necesita algo más que eso. Hay que tener en cuenta además que Tchouaméni es un futbolista que puede tener mercado en la Premier League.
Durante los últimos años ha mantenido una valoración importante en Europa y su perfil puede resultar muy atractivo para clubes ingleses con capacidad económica. Camavinga, por su parte, también es un jugador muy importante, pero su situación puede ser diferente. Tiene menos sentido pensar en una salida inmediata de Camavinga si comparamos el contexto de ambos futbolistas. Por eso, si realmente existe una posibilidad de que uno de ellos abandone el club, Tchouaméni parece una de las opciones que más sentido tendría analizar. Y aquí hay otro elemento que tampoco podemos ignorar. Manu Koné y Aurélien Tchouaméni comparten representación, algo que evidentemente puede facilitar determinados contactos dentro de una operación. En el mundo del fútbol, las agencias tienen un peso considerable y las relaciones entre clubes, futbolistas y representantes pueden terminar siendo importantes cuando una operación empieza a tomar forma. Eso no significa que el fichaje esté hecho, ni muchísimo menos. Significa simplemente que existen determinados factores que hacen que el nombre de Koné tenga cierta lógica dentro del escenario que estamos analizando. Además, estamos hablando de un jugador que ya ha demostrado poder competir al máximo nivel. No sería una apuesta completamente desconocida, ni un futbolista que llegaría únicamente por potencial. Tiene recorrido, experiencia y unas características muy concretas que pueden ser aprovechadas por un entrenador que utilice un sistema con 4 centrocampistas o con un medio centro acompañado por interiores. En un esquema como el que utiliza Xabi Alonso, dependiendo de la estructura concreta y de la función que se le asignara, Koné podría tener utilidad, podría recuperar, cubrir espacios, avanzar con balón y ayudar a darle equilibrio al equipo. Pero vuelvo al mismo punto. Eso supone una mejora realmente importante. Ahí es donde tengo mis dudas. Porque si comparamos a Koné con Tchouaméni, no considero que el francés que está siendo seguido por el Real Madrid suponga un salto enorme. Puede aportar más dinamismo en determinadas situaciones y quizá tenga una interpretación algo diferente de ciertas fases del juego, pero no estamos ante una diferencia gigantesca. Con Camavinga también existen matices interesantes. Koné puede ofrecer más regularidad táctica en determinados escenarios y una lectura diferente de la posición, mientras que Camavinga tiene una capacidad extraordinaria para conducir, superar rivales y romper líneas cuando encuentra espacio. Por eso, si el objetivo del Real Madrid fuera simplemente mantener una plantilla equilibrada después de una salida, Koné podría tener sentido. Pero si el objetivo es transformar y mejorar el centro del campo, yo buscaría otra cosa. Y esta diferencia es fundamental. Mientras tanto, también hay que prestar atención a la defensa porque el Real Madrid tiene varios factores que pueden condicionar la planificación de la plantilla. Eder Militão necesita recuperar progresivamente sus mejores sensaciones después de sus problemas físicos. Antonio Rüdiger requiere una gestión cuidadosa de sus esfuerzos. Y Raúl Asensio también atraviesa una situación que puede afectar a la disponibilidad del equipo. Por eso aparece otro nombre relacionado con el futuro inmediato de la plantilla: Oscar Nassei. El joven central ha tenido una participación importante con el Granada durante la temporada 2025-26 y ha sido titular en numerosos encuentros. No estamos hablando de un jugador de 17 o 18 años que todavía esté completamente en fase formativa. Tiene 21 años y ya acumula una experiencia considerable como futbolista profesional. La idea inicial sería que pudiera formar parte del Castilla, pero existe la posibilidad de que su evolución le permita acercarse progresivamente al primer equipo. Y esto podría tener bastante sentido debido a la situación actual de la defensa. No parece descabellado pensar que un jugador joven pueda comenzar a entrenar con los mayores, ser observado de cerca y, dependiendo de su rendimiento, convertirse en una alternativa para determinados partidos. Evidentemente, nadie está diciendo que Oscar Nassei vaya a convertirse de repente en titular del Real Madrid. La cuestión es mucho más sencilla. Si tienes una plantilla con problemas físicos en una determinada posición, puede ser útil disponer de un jugador joven que pueda entrar en convocatorias, participar en partidos de menor exigencia y permitir que los futbolistas más experimentados tengan descanso.
Y en este momento el Real Madrid necesita precisamente soluciones de ese tipo. Todo esto hace que el mercado madridista pueda tener todavía bastante movimiento. Por un lado está la situación de la defensa y la posible incorporación de Óscar Naasei. Por otro, está el centro del campo y la posibilidad de que se produzca alguna salida. Y si realmente sale un centrocampista, entonces el nombre de Manu Koné puede ganar mucha fuerza. Porque en ese escenario, el fichaje dejaría de parecer una incorporación adicional y pasaría a tener una explicación mucho más concreta, sustituir una pieza que abandona la plantilla. La cuestión será saber quién sale y qué tipo de jugador quiere realmente el Real Madrid para ocupar ese espacio. Si se marcha Tchouaméni, Koné tiene bastante lógica. Si no se marcha nadie, cuesta mucho más entender la necesidad de incorporar a un jugador con un perfil tan parecido a otros centrocampistas que ya forman parte de la plantilla, y esa es la clave de toda esta historia. Manu Koné es un buen futbolista. Eso, para mí, está fuera de discusión. Tiene físico, experiencia, capacidad defensiva, movilidad y calidad suficiente para competir en un equipo de primer nivel. Pero que sea un buen jugador no significa automáticamente que sea el fichaje ideal para el Real Madrid. El club tiene que decidir si quiere simplemente cubrir una salida o si quiere aprovechar el mercado para cambiar la estructura de su centro del campo. Y si existe la oportunidad de hacer lo segundo, yo personalmente apostaría por buscar un perfil diferente. Porque el Real Madrid no necesita únicamente acumular talento, necesita que las piezas se complementen. Y ahí es donde Manu Koné genera el debate. Puede encajar perfectamente, pero quizá no sea el jugador capaz de cambiar aquello que el equipo necesita mejorar. Ahora la pelota está en el tejado del Real Madrid y, sobre todo, en lo que pueda suceder con sus actuales centrocampistas durante estas últimas horas del mercado. Lo que ocurra con Manu Koné dependerá, por tanto, de una decisión mucho más grande que el simple interés por un futbolista. El Real Madrid tendrá que valorar qué pierde si se produce una salida y qué quiere ganar con el siguiente fichaje. Porque una cosa es reemplazar una posición y otra es mejorar un equipo. Si finalmente Aurélien Tchouaméni recibe una propuesta importante y decide escuchar ofertas, el escenario cambiaría completamente. En ese caso, Manu Koné podría convertirse en una opción bastante razonable. Tiene la edad adecuada, experiencia internacional y un estilo que permite cubrir una posición que requiere mucho esfuerzo físico y disciplina táctica. Además, su capacidad para participar en la recuperación puede ser especialmente interesante en partidos donde el Real Madrid necesite dominar territorios más amplios. Koné no es un jugador que desaparezca cuando el encuentro se vuelve físico. Al contrario, una de sus principales virtudes es precisamente su capacidad para competir en ese tipo de partidos. Pero el Real Madrid tiene que hacerse otra pregunta. ¿Qué necesita realmente cuando tiene el balón? Ahí es donde la operación puede generar más dudas. En un equipo que pretende controlar partidos, atacar con muchos jugadores y encontrar soluciones ante bloques defensivos muy cerrados, la capacidad de distribución del centro del campo adquiere una importancia enorme. No basta con recuperar y entregar el balón con seguridad. También necesitas jugadores capaces de acelerar una posesión, encontrar pases que rompan líneas y generar ventajas desde posiciones interiores. Y ese no es precisamente el punto más diferencial de Manu Koné. Puede mover la pelota, puede progresar y puede participar en la construcción, pero no es un especialista absoluto en esa faceta. Por eso, si el Real Madrid tiene la posibilidad económica y deportiva de elegir libremente, quizá tendría más sentido buscar un perfil que complemente a los jugadores que ya tiene, en lugar de incorporar otro centrocampista que se acerque a lo que ya conoce. Esta es la razón por la que la noticia resulta interesante, incluso aunque el fichaje todavía esté lejos de estar cerrado. El nombre de Manu Koné nos permite entender qué puede estar buscando el Real Madrid y al mismo tiempo nos permite analizar qué tipo de centrocampista podría necesitar realmente la plantilla. Porque si se produce una salida, el club tendrá que reaccionar. Y no necesariamente significa que la respuesta tenga que ser inmediata o que el sustituto tenga que tener exactamente las mismas características. El mercado permite hacer algo mucho más interesante, utilizar una salida para corregir una necesidad.
Imaginemos que Tchouaméni abandona el equipo. En lugar de buscar simplemente otro mediocentro físico, el Real Madrid podría apostar por un futbolista que tenga una mayor capacidad creativa, que pueda recibir bajo presión, girarse, superar líneas y conectar con los jugadores ofensivos. Eso cambiaría la dinámica del centro del campo. Y precisamente por eso la posible llegada de Koné no termina de convencer a todos los madridistas. No porque el futbolista sea malo, sino porque quizá no resuelva la cuestión que muchos consideran prioritaria. También hay que recordar que el fútbol cambia rápidamente. Un jugador puede parecer destinado a una función y terminar desempeñando otra cuando llega a un nuevo entrenador. El sistema, los compañeros y las instrucciones pueden modificar completamente la percepción que tenemos de un centrocampista. Koné tiene cualidades suficientes para adaptarse, es fuerte, tiene recorrido, puede defender espacios y no necesita jugar exclusivamente pegado a los centrales. Puede desplazarse, presionar, recuperar y acompañar las jugadas. En determinados encuentros, esas características pueden ser muy valiosas. Pero si el Real Madrid pretende tener un centro del campo dominante durante muchos años, probablemente necesitará más variedad, y esa variedad puede ser todavía más importante si tenemos en cuenta el crecimiento de jugadores como Eduardo Camavinga y la presencia de otros centrocampistas con diferentes perfiles. No se trata de acumular nombres importantes, se trata de construir una estructura que tenga sentido. Por eso, la posible operación de Manu Koné debería analizarse siempre en función de quién abandone el club. Si nadie sale, la operación pierde buena parte de su lógica. Si sale Tchouaméni, gana sentido. Si sale Camavinga, la situación sería diferente y habría que estudiar qué tipo de jugador necesita el equipo para cubrir esa pérdida. Y si finalmente no sale ninguno de ellos, probablemente el Real Madrid tenga otras prioridades antes que incorporar un centrocampista de estas características. Mientras tanto, la situación defensiva también puede influir en la planificación. La incorporación de Oscar Nassei podría convertirse en una solución interna interesante. Su paso por el Granada le ha permitido acumular minutos y experiencia, y ahora podría tener la oportunidad de demostrar que está preparado para acercarse al primer equipo. La ventaja de una alternativa así es evidente. No necesitas convertirlo inmediatamente en un jugador fundamental. Puede comenzar trabajando con el Castilla, entrenando ocasionalmente con el primer equipo y aprovechando las oportunidades que aparezcan. Si responde bien, tendrá más minutos. Si demuestra que todavía necesita tiempo, continuará desarrollándose. Pero con las circunstancias actuales de la defensa madridista, disponer de un jugador joven preparado para ayudar puede terminar siendo mucho más importante de lo que parece ahora. Y aquí es donde se entiende que el mercado del Real Madrid todavía puede ofrecer movimientos interesantes, no solamente por los grandes fichajes, también por las decisiones que afectan a la profundidad de la plantilla, porque una temporada es muy larga. Hay lesiones, sanciones, rotaciones, acumulación de partidos y momentos en los que un futbolista necesita descanso. Tener 5 jugadores de enorme nivel en una posición no sirve de mucho si todos tienen características prácticamente idénticas, mientras que otra zona del equipo carece de alternativas. El equilibrio es fundamental, y esa misma lógica se aplica al centro del campo. Manu Koné puede ser útil, pero el Real Madrid debe decidir si quiere utilidad inmediata o una transformación más profunda. En mi opinión, si se produce una salida de Tchouaméni, no descartaría el fichaje de Koné porque tiene argumentos suficientes para competir en el equipo. Pero tampoco sería mi primera opción si existe la posibilidad de apostar por un perfil realmente diferente. Me gustaría ver un centrocampista que pueda aportar algo que todavía no tengamos. Un jugador capaz de cambiar el ritmo, interpretar diferentes alturas, participar en la creación y ofrecer una solución adicional cuando el rival cierre todos los espacios. Porque eso sí podría representar una evolución.
Manu Koné, en cambio, representa más continuidad. Es un jugador que puede ofrecer garantías en determinados aspectos, pero que no necesariamente modifica por completo la identidad de la medular. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que el Real Madrid está estudiando la situación sin que exista todavía una operación cerrada. El club sabe que el mercado puede cambiar de un momento a otro. Hoy un jugador parece intocable y mañana llega una oferta que modifica todos los planes. Hoy un fichaje parece complicado y unas horas después las condiciones cambian. Por eso habrá que estar muy atentos a lo que suceda con Tchouaméni y Camavinga. Especialmente con Tchouaméni, porque una salida suya abriría una puerta que ahora mismo parece mucho más pequeña. Y si esa puerta se abre, Manu Koné podría pasar de ser simplemente un jugador seguido por el Real Madrid a convertirse en una alternativa concreta para ocupar ese espacio. De momento, lo que tenemos es interés y un escenario condicionado por una posible salida. No hay que confundir seguimiento con acuerdo ni interés con fichaje. Eso es importante porque el mercado de verano suele generar muchísimos rumores y, especialmente en un club como el Real Madrid, cualquier nombre relacionado con la plantilla puede convertirse rápidamente en protagonista. Lo que sí está claro es que Manu Koné tiene cualidades para jugar en un equipo de máxima exigencia. Su físico, su capacidad para recuperar y su movilidad hacen que sea una opción perfectamente comprensible. La discusión está en si esas cualidades son exactamente las que necesita el Real Madrid, y esa respuesta solamente la tendremos cuando sepamos qué ocurre con la plantilla actual. Así que ahora quiero conocer vuestra opinión. Si el Real Madrid vende a Aurelien Tchouaméni, ¿apostaríais por Manu Koné o buscaríais un centrocampista completamente diferente? ¿Creéis que Koné podría mejorar realmente el equipo o pensáis que sería simplemente sustituir un perfil por otro muy parecido? Y también quiero saber qué os parece la situación de Óscar Násey. Si la defensa continúa teniendo problemas físicos, ¿le daríais una oportunidad con el primer equipo? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque este debate puede ser muy interesante, especialmente si en los próximos días se produce alguna salida inesperada. El mercado todavía no está cerrado y el Real Madrid tiene varias decisiones importantes por delante. Manu Koné es uno de los nombres que debemos seguir de cerca, pero su futuro en el Santiago Bernabéu dependerá en buena medida de lo que suceda primero con los centrocampistas que ya están en la plantilla. Y si finalmente se produce ese movimiento, entonces habrá que comprobar si el Real Madrid apuesta por Koné o sorprende con un perfil completamente distinto. Seguiremos muy atentos a todo lo que ocurra alrededor del mercado madridista. Si os ha gustado el video, dejad vuestro like, suscribíos y activad las notificaciones para no perderos las próximas novedades del Real Madrid. Nos vemos en el próximo video.